¿Por qué algunas empresas generan mucho valor para nuestras sociedades, mientras otras apenas se concentran en producir valor económico para sí mismas? ¿Por qué hay tantas diferencias en el impacto social positivo de las empresas? Roberto Gutiérrez, profesor asociado de la Facultad de Administración, contrastó la experiencia de dos empresas de servicios públicos para responder estas preguntas en su investigación sobre innovaciones en servicios para ciudadanos con bajos ingresos, cuando las empresas salen de su zona de confort. Un estudio en el cual trabajó con Alfred Pernis, profesor asociado de ESADE Barcelona. Nuestros profesores investigan. Roberto Gutiérrez, innovaciones en servicios para ciudadanos con bajos ingresos. Yo investigo por curiosidad y hace unos años, antes de que la responsabilidad social estuviera de moda, conocí un caso de una compañía en Argentina que le había llegado a 3.300 familias a proveer servicios públicos, el servicio de gas natural. Y era impactante lo que habían hecho a lo largo de unos 5 años, alrededor de 5 proyectos pilotos. Llegando a estas 3.300 familias, ganaron premios internacionales, un premio con el Banco Mundial y reconocimiento, y unos colegas argentinos documentaron el caso. Pero ya al leer ese caso, vi que estaban en una zona donde la compañía tenía su concesión. Era una zona en donde esas 3.300 familias que recibían el servicio, en cambio había otras 190.000 que no recibían el servicio. Entonces, en esas condiciones, yo decía, bueno, le llegaron a 3.300, pero ¿qué pasa con las demás? Y al mismo tiempo conocí aquí en Colombia una compañía que tenía o que había durante algo más de una década, ya 2 décadas, la gente a lo largo de todo el país le había llegado con esta empresa, con varias empresas de distribución de gas natural, a 246.000 familias. ¿Por qué una compañía es capaz de trascender las barreras que la otra compañía no trasciende? Y entonces ahí arrancó esta investigación. Empecé a explorar viendo muchísimas similitudes que no constituían una explicación. Entonces era similar la necesidad de las poblaciones con bajos ingresos. Era similar el desconocimiento que las empresas tenían de esas poblaciones. Era similar algunos problemas en conseguir los recursos para hacer estos proyectos. Ambas sí tenían mucha voluntad en llegar a poblaciones a las cuales no se les había llegado en el pasado, pero la libertad para hacerlo, que también era similar, la asumían de distinta manera. Había similitudes también en trabajar con otros, trabajar en alianzas. En Argentina se trabajó mucho con organizaciones de base, con organizaciones sociales, hasta unas 43 en la zona en donde estaba esta compañía, en la concesión que tenía, para lograr entre todos llegar a las 3.300 familias. Aquí en Colombia se trabajó con muchos otros, no solo organizaciones sociales, sino con agencias multilaterales, porque las inversiones eran mucho mayores, dado que iban a 246.000 familias con el programa de gasoductos regionales. Entonces empieza uno a ver algunas diferencias. En grado, por ejemplo, había diferencias en la rentabilidad. La inversión se recuperaba en Argentina cerca a los 8 años, casi a los 8 años se recuperaba la inversión. Aquí en Colombia se recuperaba la inversión un poco antes, porque se habían conseguido abaratar el costo de capital para hacer esas inversiones a través de las donaciones internacionales. Se buscaba, también se empezó a ver diferencias y ahí un poco más notorias, en cómo relacionarse uno con el gobierno. En Argentina había una confrontación por el tema de fijación de precios. Había, en cambio, aquí en Colombia un tema de colaboración, es decir, si usted quiere masificar el consumo de gas natural, nosotros como empresas privadas podemos ayudar. Y la mayor diferencia es la combinación entre esas presiones externas y colaboraciones
entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas en lo que las empresas terminan haciendo. La gran diferencia es salirse de la zona de confort en el caso colombiano, enfrentar las barreras que se tienen, conseguir más recursos, buscar más alianzas, ir y tratar de convencer al gobierno de que se pueden hacer unos programas más masivos. Y ahí es donde uno tiende el puente con otras investigaciones que nos muestran que los seres humanos somos más aversos al riesgo y actuamos más por la aversión al riesgo. Es doblemente fuerte esa presión que por las grandes promesas de beneficios económicos y sociales. Sin embargo, esas grandes promesas sí existieron aquí en Colombia y pudieron mover a las compañías colombianas a ofrecer mucho más acceso del que veía en el caso argentino. Esta investigación sobre innovaciones para servir a ciudadanos con bajos ingresos está dentro de una línea de investigación sobre emprendimientos sociales. Con colegas de 8 países latinoamericanos logramos levantar, documentar casos de cada uno de nuestros países y hacer comparaciones sobre alianzas intersectoriales, sobre gestión efectiva de empresas sociales. Y esta última que daba el marco para la investigación sobre innovación e impacto de las empresas en la sociedad fue sobre negocios inclusivos. En ese marco hemos aprendido mucho sobre la gran fuerza del sector privado cuando sale de su zona de confort para lograr la permanencia, la escala y la eficiencia en generar valor social y valor económico al mismo tiempo.